Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un viaje que, les prometo, cambiará radicalmente la forma en que ven el mundo, sus problemas y, sobre todo, las soluciones. Hoy no vamos a hablar simplemente de cómo arreglar cosas. No. Hoy vamos a hablar de cómo pensar. Y no me refiero a pensar más, o pensar más duro, sino a pensar de una manera fundamentalmente diferente. Vamos a adentrarnos en una obra que es, en esencia, un nuevo sistema operativo para el cerebro humano. Breakthrough Thinking, o TUSMA de la unicidad, los 7 principios de la solución creativa de problemas. De los visionarios Gerald Nadler y Sozo y Vino. Quiero que se imaginen por un momento que están atrapados en un laberinto. La forma tradicional de salir, la que nos han enseñado en la escuela, en la universidad y en los seminarios de negocios, es analizar las paredes. Medimos la altura del muro, analizamos la composición del ladrillo, estudiamos el musgo que crece en las grietas. Nos preguntamos, ¿qué está mal con este muro? Pero, ¿y si les dijera que esa pregunta es la trampa? ¿Y si la pregunta correcta no es sobre el muro, sino sobre a dónde quieren ir? Hoy vamos a descubrir por qué hemos estado haciendo las preguntas equivocadas durante los últimos 400 años. Y cómo, al cambiar la pregunta, la solución aparece casi como por arte de magia. Comencemos con una premisa provocadora: la mayoría de los libros sobre resolución de problemas, esos bestsellers que llenan las estanterías de los aeropuertos, nos venden humo. Nos muestran casos de éxito, empresas brillantes, ejecutivos heroicos, pero rara vez nos dicen cómo lo hicieron. O si lo hacen, nos dicen, analiza los datos. Y aquí yace el primer gran mito que vamos a derribar hoy. Vivimos bajo la sombra de René Descartes y Francis Bacon, los padres del método científico y el pensamiento analítico. Ellos nos enseñaron a descomponer el todo en partes, a estudiar el problema, a buscar la causa raíz. Y eso funciona de maravilla si quieres entender por qué una manzana cae del árbol o cómo funciona el hígado. Pero cuando tratamos con problemas humanos, problemas de negocios, problemas de vida, ese enfoque es un callejón sin salida. El enfoque tradicional empieza preguntando, ¿qué está mal aquí? El TUSMA de la unicidad empieza preguntando, ¿qué estamos tratando de lograr? Parece una diferencia semántica sutil, pero es la diferencia entre quedarse estancado y lograr un avance, un breakthrough. Permítanme ilustrar esto con una historia fascinante que los autores nos comparten. Una historia que tiene lugar en los bosques de Estados Unidos y que involucra a una pequeña pero destructiva criatura, la polilla gitana. Esta historia es el ejemplo perfecto de cómo el pensamiento convencional puede llevar al desastre, y cómo el pensamiento de ruptura puede salvarnos. La polilla gitana llegó a Massachusetts desde Francia en 1869, y durante un siglo, fue una pesadilla. Sus larvas devoraban millones de hectáreas de bosque cada año. Imaginen la escena: árboles desnudos, bosques enteros que parecían haber sufrido un incendio, pero era solo el apetito voraz de un insecto. Para 1973, el Congreso de Estados Unidos dijo, basta. Asignaron millones de dólares y le dijeron al Departamento de Agricultura, arreglen esto. ¿Y qué hizo el departamento? Lo que hace cualquier burocracia tradicional: recopilar datos. Toneladas de datos. Estudiaron la biología de la polilla, sus patrones de apareamiento, su digestión. Crearon comités, subcomités y grupos de trabajo. Y aquí empezó el caos. Cada grupo tenía su propia agenda. Los químicos querían rociar pesticidas potentes. Los ambientalistas gritaban que eso mataría a otras especies. Los gobiernos locales querían una cosa, el gobierno federal otra. Tenían montañas de informes, sabían todo lo que había que saber sobre la polilla, pero no tenían un plan. Estaban paralizados por el análisis. La plaga seguía avanzando, y los expertos seguían discutiendo sobre los datos. En su desesperación, alguien llamó a Gerald Nadler. Le dijeron, Jerry, tenemos todos los datos, sabemos cuántas hojas come cada larva, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué sugieres? Y aquí es donde vemos la genialidad del pensamiento de ruptura. Nadler no dijo, déjenme ver los datos. No dijo, usen este pesticida. Dijo, no tengo ni idea. Pero quizás necesitamos un proyecto para planificar el proyecto.
Lo que Nadler identificó fue que el problema no era la polilla. El problema era que nadie estaba de acuerdo en para qué estaban luchando. Cuando reunió a los 80 expertos en una sala, el ambiente era tenso. La gente estaba lista para pelear por sus presupuestos y sus ideologías. Pero Nadler cambió el juego. No preguntó cómo matamos a la polilla, sino que empezó a preguntar sobre el propósito. Les preguntó, ¿qué queremos lograr al rociar pesticidas? Alguien dijo, matar a la polilla. Nadler insistió, ¿y para qué queremos matar a la polilla? Para proteger los árboles. ¿Y para qué queremos proteger los árboles? Al hacer estas preguntas, al subir en la escalera del propósito, la conversación cambió. Dejaron de discutir sobre los medios, pesticidas vs. control biológico, y empezaron a alinearse en los fines. Descubrieron que el objetivo real no era la erradicación total, que era imposible y costosa, sino el control de daños según el nivel de infestación. Este cambio de enfoque, de obsesionarse con el problema, la polilla, a enfocarse en el propósito, minimizar el daño ambiental y económico, desbloqueó la situación. En un día lograron lo que no habían podido hacer en años. Crearon un plan coherente porque dejaron de mirar al pasado, el problema, y empezaron a mirar al futuro, la solución deseada. Esta es la esencia del principio de despliegue de propósito, uno de los pilares de este libro. Pero profundicemos más, porque sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, eso funciona para el gobierno, pero ¿y en los negocios? ¿Y en mi vida real? Aquí les traigo otra joya narrativa del libro, el caso del muelle de carga automatizado. Escuchen bien, porque esta historia podría ahorrarles millones, o al menos, muchos dolores de cabeza. Una empresa de productos de consumo tenía un problema. Sus distribuidores se quejaban de que la mercancía llegaba dañada. Cajas abolladas, productos rotos. La dirección, preocupada, contrató a una experta en eficiencia. Ella hizo lo que hacen los expertos tradicionales, fue al lugar de los hechos, observó, tomó tiempos, midió movimientos. Su diagnóstico fue rápido, el problema estaba en el muelle de carga. Los trabajadores manipulaban mal las cajas al subirlas a los camiones. Su solución, automatizar. Instalar cintas transportadoras de alta tecnología que llevarían las cajas directamente al camión, eliminando el error humano. Sonaba lógico, ¿verdad? Problema, daño humano. Solución, eliminar al humano. El costo era de $60,000 por almacén. La empresa tenía muchos almacenes, así que la inversión total superaba el $1.000.000. Pero la recuperación de la inversión parecía prometedora. Sin embargo, la empresa decidió hacer una segunda revisión interna y le asignaron la tarea a un joven ingeniero, casi un novato. Este chico no tenía la experiencia de la experta, pero tenía algo mejor. Había estudiado los principios del pensamiento de ruptura. En lugar de ir al muelle a medir cajas, se sentó y empezó a preguntar, ¿por qué? Y no me refiero a un ¿por qué? Quejumbroso, sino a un ¿por qué? Estratégico, buscando el propósito. Él pensó, el propósito aparente es cargar los camiones. Pero, ¿cuál es el propósito de cargar los camiones? Respuesta, transportar mercancía a los almacenes regionales. ¿Y cuál es el propósito de llevar mercancía a los almacenes regionales? Respuesta, tener producto disponible para el cliente. Al expandir el propósito, el joven se dio cuenta de algo fundamental. La experta externa estaba tratando de mejorar la forma de cargar camiones. El joven ingeniero se preguntó si realmente necesitaban cargar esos camiones en primer lugar. Su conclusión fue radical. No recomendó automatizar los almacenes. Recomendó venderlos. Propuso que la empresa eliminara la mayoría de los almacenes intermedios y enviara los productos directamente desde la fábrica o tuviera muchos menos puntos de distribución. Al eliminar los almacenes intermedios, se eliminaba la necesidad de cargar y descargar la mercancía tantas veces. Menos manipulación significaba menos daños. El problema original, mercancía dañada en el muelle, desapareció no porque se arregló el muelle, sino porque se eliminó el muelle. El día de la presentación, el vicepresidente le preguntó, ¿tiene una mejor forma de automatizar el muelle?
El joven, con el corazón en la garganta pero firme en sus principios, dijo, no. Creo que debemos vender los almacenes. El silencio en la sala debió ser ensordecedor. Pero cuando explicó su lógica, basada en el propósito final, distribuir productos eficientemente al consumidor, la dirección entendió. Ahorraron millones, no solo en la automatización que no compraron, sino en los costos operativos de almacenes que ya no necesitaban. Estas dos historias, la de las polillas y la de los almacenes, nos enseñan una lección vital. El problema que ves rara vez es el problema real. Si te enfocas en el problema presentado, hay muchas polillas, las cajas se rompen, obtendrás soluciones parche. Si te enfocas en el propósito, proteger el bosque, entregar productos al cliente, obtendrás soluciones de ruptura. Ahora, hablemos de por qué nos cuesta tanto pensar así. Los autores argumentan que somos adictos a los datos. Creemos que si recopilamos suficiente información sobre el pasado y el presente, la solución emergerá por sí sola. Es como conducir un coche mirando solo por el espejo retrovisor. Sí, puedes ver de dónde vienes, pero te vas a estrellar con lo que tienes delante. El libro identifica un error fatal en nuestra cultura, el culto al experto y la obsesión con el análisis. Nadler y Vino nos dicen que el enfoque analítico, desglosar todo en partes pequeñas, viene de una época en que el mundo era más simple y mecánico. Hoy, el mundo es un sistema interconectado. Si arreglas una parte sin entender el todo, probablemente rompas otra cosa. Es el efecto dominó de los problemas. Piensen en la burocracia gubernamental. ¿Cuántas veces se crea un comité para resolver un problema y el resultado es más burocracia? Eso es porque analizan el problema dentro de los límites existentes en lugar de cuestionar el propósito del sistema mismo. O piensen en su propia vida. Digamos que tienen un problema, necesito encontrar mis llaves perdidas. El enfoque tradicional es buscar frenéticamente. El enfoque de propósito pregunta, ¿para qué quiero las llaves? Para usar el coche. ¿Para qué quiero el coche? Para ir al trabajo. ¿Para qué voy al trabajo? Al expandir el propósito, podrías darte cuenta de que puedes tomar el autobús, trabajar desde casa. O que el problema real es que eres desorganizado y necesitas un sistema para dejar las llaves siempre en el mismo sitio. El propósito abre un abanico de soluciones que el simple análisis del problema cierra. Esto nos lleva al corazón del libro, los 7 principios del pensamiento de ruptura. Aunque el texto que tenemos hoy se centra en la introducción y los primeros capítulos, ya nos esboza estos principios transformadores. Vamos a repasarlos con la profundidad que merecen, enfocándonos especialmente en aquellos que el texto detalla, como la unicidad y el propósito. Primero, tenemos el asterisco principio de la unicidad, de Uniqueness Principle. Este es quizás el más contraintuitivo de todos. La sabiduría popular nos dice, no reinventes la rueda. Si alguien ya resolvió un problema similar, copia su solución. Nadler y Vino dicen, error. Cada problema es único. Absolutamente único. Incluso si parece igual al de otra persona, el contexto es diferente. La gente involucrada es diferente. El momento en el tiempo es diferente. La cultura es diferente. Imaginen que son directores de un hospital. Ven que otro hospital en la ciudad implementó un sistema informático maravilloso para gestionar pacientes. La tentación es comprar el mismo software e instalarlo. Si les funcionó a ellos, me funcionará a mí, piensan. Pero según el principio de la unicidad, esto es una receta para el desastre. El otro hospital tiene enfermeras con diferente capacitación, tiene una arquitectura diferente, tiene flujos de trabajo diferentes. Si intentas forzar una solución ajena en tu realidad única, crearás rechazo y caos. El libro nos da el ejemplo de Daikin, el gigante japonés de aire acondicionado. Cuando decidieron expandirse globalmente, no cometieron el error de las empresas estadounidenses. Las empresas de Estados Unidos fabricaban aires acondicionados y trataban de venderlos tal cual en todo el mundo. Si funciona en Texas, funciona en Tokio, pensaban. Pero Daikin entendió la unicidad. Sabían que las casas japonesas son diferentes, que el clima es diferente, que el ruido se percibe diferente en cada cultura. Diseñaron productos específicos para cada contexto único. Resultado, dominación global.
Los americanos, con su enfoque de copiar y pegar, fracasaron. Hay un ejemplo aún más pintoresco sobre el maíz en México. Unos expertos agrícolas introdujeron una semilla de maíz genéticamente mejorada que rendía el triple. Un éxito técnico rotundo, ¿verdad? Pues no. Al tercer año, los campesinos volvieron a su semilla vieja y menos productiva. ¿Por qué? Porque a sus esposas no les gustaba el color de las tortillas que salían con el maíz nuevo. El problema no era solo producir más maíz, enfoque analítico. El problema era alimentar a la comunidad respetando su cultura y gustos, enfoque de unicidad y propósito. Ignorar la unicidad del contexto cultural arruinó la solución tecnológica. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un problema y alguien diga, hagamos lo que hizo la competencia, o, leí en un libro que Google hace esto. Detente. Recuerda la unicidad. Tu equipo no es Google. Tu familia no es la familia del vecino. Tu problema requiere una solución diseñada a medida para tu realidad específica. El segundo principio clave es el principio del propósito. Ya lo vimos con el muelle de carga, pero vamos a darle una vuelta más filosófica. Nadler nos dice que debemos mirar el propósito del propósito. No te quedes con la primera respuesta. Sigue preguntando, ¿para qué?, hasta llegar al nivel donde se abren las posibilidades más innovadoras. Si tu problema es, necesito una cortadora de césped nueva, el propósito inmediato es, cortar el césped. Pero si preguntas, ¿para qué quiero cortar el césped?, la respuesta puede ser, para que el jardín se vea bonito. ¿Y para qué quiero que se vea bonito? Para disfrutar de mi tiempo libre en el jardín sin trabajar tanto. Ahora el propósito es disfrutar sin trabajar. La solución podría no ser una cortadora de césped nueva, sino poner césped artificial, o plantar un jardín de rocas y cactus que no requiere corte. Al elevar el propósito, cambiaste completamente la naturaleza de la solución y te ahorraste comprar una máquina. El tercer principio, fascinante y radical, es el de la solución siguiente, solution after next. Este principio nos dice que para diseñar la solución de hoy, primero debemos imaginar la solución ideal del futuro. No diseñes para el presente, diseña para el futuro y luego retrocede hacia el presente. Si solo miras los problemas de hoy, pondrás parches. Si miras a dónde quieres estar en 10 años, la solución que implementes hoy será un paso firme hacia ese futuro, no un desvío. El cuarto es el principio de sistemas. Nada existe en el vacío. Cada problema es parte de un sistema mayor. El muelle de carga era parte del sistema de distribución, que era parte del sistema de ventas. Si tocas una pieza, todo vibra. Los solucionadores de problemas mediocres arreglan piezas, los genios diseñan sistemas. El quinto principio es una bofetada a la academia tradicional, recolección limitada de información. Sí, escucharon bien. No recopilen demasiada información sobre el problema. Sé que suena a herejía. ¿Cómo voy a resolver algo si no lo estudio a fondo? La lógica de Nadler es aplastante: si te sumerges demasiado en los datos del problema actual, te conviertes en un experto en el problema, no en la solución. Te enamoras de la complejidad del desastre. Empiezas a justificar por qué las cosas son como son. Además, los datos del pasado no contienen la solución del futuro. La solución del futuro debe ser creada, no descubierta en viejos archivos. Saber demasiado sobre lo que está mal limita tu creatividad para imaginar lo que podría ser. Conoce lo suficiente para entender el contexto, pero no tanto como para ahogar tu imaginación. El sexto principio es el del diseño de personas, o involucrar a los otros. Las soluciones no funcionan en el papel, funcionan, o fallan, gracias a las personas. Si diseñas la solución perfecta en tu torre de marfil y luego bajas a imponérsela a los trabajadores, fracasarás. La gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. Pero si involucras a las personas en el diseño de la solución, si permites que su propósito se alinee con el propósito del proyecto, no solo aceptarán el cambio, lo impulsarán. Recuerden el caso de la fábrica de papel en el Medio Oeste. La gerencia intentó imponer encuestas y programas de mejora comprados a una universidad. Los trabajadores lo rechazaron.
Pero cuando permitieron que los trabajadores se reunieran y discutieran sus propios problemas de maquinaria, la productividad se disparó. La solución vino de la gente, no de los consultores. Finalmente, el séptimo principio, mejora continua, timeline. Ninguna solución es perfecta para siempre. El mundo cambia, los propósitos evolucionan. Lo que es una solución de ruptura hoy, será el problema obsoleto de mañana. Debemos diseñar sabiendo que tendremos que cambiar de nuevo. La perfección es un camino, no un destino. Ahora, quiero que reflexionemos sobre los 4 enfoques básicos para resolver problemas que menciona el libro. Para entender dónde nos ubicamos nosotros. 1. No hacer nada Hay quienes creen que el destino lo controla todo. Si hay un problema, es voluntad de Dios, o mala suerte. Este enfoque pasivo es inaceptable para quien quiere liderar su vida. 2. El enfoque del azar esperar tener suerte. Probar cosas a lo loco a ver qué pega. Es el método de ensayo y error. A veces funciona, pero es terriblemente ineficiente. Es como tratar de abrir una caja fuerte probando combinaciones al azar. 3. El enfoque afectivo / intuitivo / aquí entran las emociones y la intuición. Es el artista que siente la solución. Es valioso, Einstein y grandes creadores lo usaban. Pero es difícil de replicar, difícil de enseñar y difícil de justificar ante un comité corporativo. Tuve una corazonada, no suele ser suficiente para que te aprueben un presupuesto de $1 millón. 4. El enfoque racional el rey actual. Lógica, datos, ciencia, análisis. Descomponer, medir, deducir. Como hemos visto, es poderoso para la ciencia pura, pero limitado y a menudo paralizante para problemas humanos complejos y dinámicos. El pensamiento de ruptura no rechaza estos enfoques, los trasciende. Integra la intuición, al imaginar futuros ideales, con la lógica, al estructurar el propósito, y añade una dimensión nueva. El diseño sistemático hacia un futuro deseado. Amigos, vivimos en una era de complejidad sin precedentes. Los modelos viejos, el taylorismo que trataba a los trabajadores como engranajes, la burocracia que trata a los ciudadanos como números. Están colapsando. Vemos empresas que mueren porque siguen optimizando lo obsoleto, como hacer el mejor látigo para carruajes cuando ya se inventó el automóvil. Vemos gobiernos paralizados porque analizan la pobreza con miles de estudios pero no diseñan sistemas efectivos de prosperidad. El mensaje de este libro es un llamado a la acción mental. Nos invita a dejar de ser arqueólogos de problemas, excavando en el pasado para encontrar culpas y causas. Y convertirnos en arquitectos de soluciones, diseñando el futuro desde el propósito y la unicidad. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un desafío, ya sea en tu empresa, en tu comunidad o en tu propia casa, no empieces preguntando, ¿qué está mal? Detente. Respira. Y pregunta, ¿cuál es el propósito último de lo que quiero lograr? Ignora cómo lo hizo tu vecino. Ignora los montones de datos viejos. Mira hacia el futuro, imagina la solución ideal, y empieza a construir el puente desde allá hacia acá. No busques arreglar el muelle de carga, pregúntate si realmente necesitas el almacén. No busques matar a la polilla, pregúntate cómo convivir con el bosque. No busques la llave perdida, pregúntate a dónde quieres ir. Rompe los moldes. Desafía lo convencional. Porque, al final del día, la única herramienta que realmente necesitas para cambiar tu mundo no es más información, sino una nueva forma de pensar. Y ahora, con los principios del pensamiento de ruptura, tienes las llaves del reino. Úsalas. Diseña tu futuro. Sé único. Habiendo dicho esto, me despido por hoy, dejándolos con esa inquietud fértil en la mente. No se conformen con las respuestas de siempre. Busquen la ruptura. Hasta la próxima.